La bala impactó en el hombro de Rick Cameron a las 8:15 de la noche del viernes, 3 segundos después de que se interpusiera entre un pistolero y una aterrorizada niña de 5 años. La sangre se filtraba bajo su camisa de trabajo mientras protegía a la pequeña Bella, cuyo abrigo de marca ahora estaba teñido de carmesí, y sus manitas aferradas a un teléfono rosa que no había dejado de sonar. Los asaltantes enmascarados huyeron en la oscuridad, dejando la tienda de comestibles Peterson sumida en el caos. Viejas luces fluorescentes parpadeaban sobre cajas de cereales esparcidas y la conciencia de Rick, que se desvanecía. Exactamente 3 minutos después, el sonido de motores potentes resonó en las tranquilas calles de Maplewood. Victoria Blackwood salió de su Range Rover con un impecable traje de negocios. Sus tacones resonaban contra el pavimento mojado mientras corría hacia la tienda. Había venido a recoger a su hija, sin esperar más que un simple intercambio. Pero al ver las luces de la ambulancia y a su hija cubierta con la sangre de un desconocido, una pregunta quedó suspendida en el aire frío de la noche como humo. Rick estaba colocando la última estantería cuando Bella entró en la tienda de Peterson esa tarde. Su ropa cara la distinguía de los clientes habituales de aquel pequeño pueblo de Nuevo Hampshire. La niña aferraba su teléfono rosa como si fuera su salvavidas. Sus ojos azules escudriñaban la tienda con la cautelosa inquietud de una niña acostumbrada a esperar sola. Cuando Rick se arrodilló a su lado y le preguntó con dulzura a quien esperaba, la voz de Bella apenas se elevó por encima de un susurro. «Mi mamá viene a buscarme. Me dijo que esperara aquí y que no saliera». Algo en su tono hizo que a Rick se le oprimiera el pecho al reconocerla. Era el mismo tono que oía en la voz de su propia hija Sophie, de 7 años, cuando intentaba ser valiente. Sophie levantó la vista de sus deberes tras el mostrador. Sus ojos marrones se parecían tanto a los de su padre que los clientes a menudo comentaban el parecido. Ella había sido la compañera inseparable de Rick desde que su madre, Rebecca, falleció hacía 2 años, convirtiendo la tienda de comestibles en un refugio después de la escuela, donde los problemas de matemáticas competían con las listas de inventario por un lugar en el mostrador de madera desgastado. Rick observó cómo Sophie, tímidamente, le ofrecía a Bella un caramelo de su mochila, el lenguaje universal de la amistad infantil, uniendo la ropa de marca con los hallazgos de las tiendas de segunda mano. Las chicas comenzaron a charlar sobre unicornios y colores favoritos mientras Rick terminaba su rutina de cierre. Sus risas inocentes llenaban los pasillos vacíos de calidez. La campana sobre la puerta sonó con una violencia inusual cuando 2 figuras irrumpieron por la entrada, con los rostros ocultos tras pasamontañas a pesar del clima templado de octubre. Los instintos de Rick le advirtieron del peligro incluso antes de que el hombre más alto sacara una pistola cromada de su chaqueta. El metal brillaba bajo la intensa luz fluorescente como una promesa de violencia. «Todos al suelo». El ladrón más bajo giró el letrero de la tienda a cerrado y echó el cerrojo con una eficiencia casi ensayada, mientras su compañero apuntaba con el arma al pequeño espacio. Los caramelos de Bella se le cayeron de los dedos entumecidos mientras comenzaba a llorar, un llanto agudo y desesperado en el repentino silencio. Sophie se escondió tras el mostrador sin que nadie se lo dijera, olvidando sus deberes mientras el miedo primigenio se apoderaba de ella. El viejo señor Peterson, el dueño de la tienda, salió de la trastienda con las manos ya levantadas, su rostro curtido por el sol pálido, pero decidido a proteger a sus clientes. Los ladrones se movían con precisión coreografiada, uno vigilando la tienda mientras el otro avanzaba hacia la caja registradora, sus exigencias agudas y urgentes en el espacio reducido. Pero fue el sollozo aterrorizado de Bella lo que rompió la frágil calma, una vocecita que llamaba a su madre, cortando la tensión como una cuchilla. El pistolero se giró hacia ella con visible irritación, su arma siguiendo su mirada mientras su paciencia se agotaba. «Cierra a esa niña, o la callaré. Yo mismo». El tiempo se comprimió en una claridad cristalina cuando Rick vio el cañón girar hacia la niña, que momentos antes se reía de unicornios. Rick no recordaba haber tomado la decisión de moverse.
Un segundo estaba paralizado tras un expositor de cereales. Al siguiente, se lanzaba a través del estrecho pasillo con los brazos extendidos para proteger a Bella de lo que fuera a suceder. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Un trueno que pareció robarle todos los demás sonidos al mundo. Mientras una agonía abrasadora le recorría el hombro, sintió que caía, su cuerpo convirtiéndose en un muro entre el pistolero y la niña cuando se estrellaron juntos contra el suelo de linóleo. Entre el zumbido en sus oídos, oyó a Sophie gritar su nombre y los sollozos renovados de Bella, pero parecían venir de muy lejos. Los ladrones se gritaban ahora entre sí, su plan meticuloso disolviéndose en pánico al darse cuenta de que habían cruzado una línea que nunca pretendieron cruzar. ¿Qué hiciste? Se suponía que no debíamos dispararle a nadie. La voz del hombre más bajo se quebró por el miedo mientras su compañero miraba el cuerpo ensangrentado de Rick, el arma temblando en su mano. Se agarraron. Robaron puñados de dinero de la caja registradora y la cartera de Peterson antes de huir en la noche, dejando la puerta abierta de par en par como una acusación. Rick se llevó la mano buena al hombro, sintiendo la sangre caliente filtrarse entre los dedos mientras miraba el rostro de Bella, surcado de lágrimas. La niña, aunque no se la oía, estaba aterrorizada. Su caro abrigo ahora lucía manchas carmesí que jamás se borrarían. Sophie emergió de detrás del mostrador como un pequeño fantasma, con el rostro pálido por la conmoción, y se arrodilló junto a su padre con la delicada precisión de una niña que ya había perdido a uno de sus padres. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, atraída por las manos temblorosas y la voz urgente de Peter Sonnen. Pero fue el convoy de vehículos de lujo que llegó 3 minutos después lo que realmente captó la atención de todos. Victoria Blackwood salió de su Range Rover con la fluidez y la gracia de alguien acostumbrada a dirigir salas de juntas y tomar decisiones multimillonarias. Su traje a medida y su porte seguro la delataban como alguien de un mundo completamente distinto. Se dirigió a la tienda con pasos decididos, su compostura profesional quebrándose solo al ver a su hija cubierta de sangre que no era suya. Los paramédicos ya atendían a Rick. Sus manos expertas detenían la hemorragia mientras lo preparaban para el traslado al Hospital General Mercy, a 24 kilómetros de distancia. Victoria se arrodilló junto a Bella con la desesperación de una madre que enfrenta su peor pesadilla. Sus manos, con las uñas perfectamente cuidadas, temblaban mientras revisaba a su hija en busca de heridas. «Cariño, ¿estás herida? Cuéntale a mamá qué pasó». La explicación de Bella salió entre sollozos y fragmentos. Su vocecita describía a los hombres aterradores, el ruido fuerte y al hombre amable que había caído sobre ella. La mirada de Victoria se posó en el rostro de Rick cuando los paramédicos lo subieron a la camilla. Sus ojos luchaban por enfocar debido al dolor y la pérdida de sangre, pero aún estaban lo suficientemente alertas como para sostenerle la mirada. No vio en ellos ninguna expectativa, ninguna exigencia de gratitud o reconocimiento, solo la silenciosa satisfacción de un hombre que había hecho lo que debía hacer. Rick pasó 3 días en el hospital, donde le reconstruyeron el hombro con tornillos de titanio y la meticulosa precisión de un cirujano. Sophie se quedó con su vecina, la señora Chen, preocupada hasta la médula. Victoria apareció al segundo día con flores y un pequeño unicornio de peluche para Sophie, presentándose simplemente como Tori y explicando que quería agradecer al hombre que le había salvado la vida a su hija. Se sentó junto a la cama de Rick con la desenvoltura de alguien acostumbrada a las visitas al hospital, aunque sus motivos solían estar relacionados con reuniones de la junta directiva en los centros médicos que su empresa había adquirido, en lugar de heridas de bala o hazañas heroicas en el supermercado. Sophie congenió de inmediato con Tori, tal vez reconociendo un alma gemela en alguien que comprendía el peso de las responsabilidades adultas. Los 3 hablaron de libros, de la escuela y de los dibujos de Sophie, mientras Rick dormitaba entre dosis de analgésicos. La conversación fluyó con sorprendente facilidad a pesar de las inusuales circunstancias del encuentro. Tori parecía genuinamente interesada en el arte de Sophie y en la afición de Rick por la fotografía, haciendo preguntas reflexivas que revelaban una inteligencia agudizada por años de negociaciones corporativas, pero
templada por una ternura especial al mirar a su propia hija. Cuando Rick finalmente fue dado de alta, Tori insistió en llevarlos a casa. Su Range Rover se sentía absurdamente lujosa después del destartalado Honda Civic de Rick, con su aire acondicionado caprichoso y una radio que solo captaba estática. Ayudó a subir sus pertenencias a su pequeño apartamento encima del restaurante de Chen, sus tacones caros resonando en las desgastadas escaleras de madera mientras recorría el estrecho pasillo con cuidadosa precisión. El modesto espacio, con sus muebles de segunda mano y los dibujos de Sophie cubriendo cada superficie disponible, parecía fascinarla en lugar de horrorizarla, como si estuviera estudiando una exposición en un museo dedicado a la auténtica vida estadounidense. Las semanas siguientes establecieron un ritmo que los sorprendió a todos por su naturalidad. Tori aparecía en la tienda de comestibles Petersonen durante los turnos de noche de Rick, acompañada de Bella, en lo que ella llamaba aventuras de compras que siempre parecían coincidir con su horario laboral. Las chicas se volvieron inseparables, su amistad trascendiendo las evidentes diferencias de sus orígenes, mientras creaban elaborados juegos en los pasillos de la tienda y compartían secretos tras los expositores de conservas. Rick esperaba con ansias estas visitas con una intensidad que a la vez lo complacía y lo preocupaba. El recuerdo de Rebecca aún estaba lo suficientemente fresco como para que cualquier nuevo sentimiento se sintiera como una traición. La presencia de Tori aportaba una energía a la tienda que Rick no se había dado cuenta que faltaba. Su risa se mezclaba con las voces de las chicas mientras la convencían de probar bocadillos locales y le explicaban las complejidades de la dinámica social de un pueblo pequeño. Parecía genuinamente encantada con placeres sencillos como las tarjetas de agradecimiento dibujadas a mano por Sophie y Ri. Las historias de Rick sobre su fotografía, su formalidad corporativa dando paso a algo más auténtico cuando olvidaba mantener su distancia profesional. Los demás clientes comenzaron a aceptarla como parte del ecosistema de la tienda, aunque Rick notó las sutiles maneras en que esquivaba las preguntas personales y cambiaba de tema cuando alguien preguntaba demasiado sobre su trabajo. Fue Bella quien mencionó por primera vez la gran oficina de su madre con muchos ordenadores durante una de sus visitas por la tarde, un comentario que se le escapó con la inocencia propia de la infancia. Mientras Tori examinaba las últimas fotografías de Rick captó la mirada penetrante que cruzó el rostro de Tori antes de que ella, con suavidad, redirigiera la conversación hacia la próxima exposición de arte escolar de Sophie, pero el momento se le quedó grabado en la memoria como una astilla. También había otras pequeñas inconsistencias. La forma en que el teléfono de Tori siempre estaba en silencio, pero constantemente se iluminaba con notificaciones. Su detallado conocimiento de las regulaciones comerciales cuando Peterson le pidió consejos sobre contratos con proveedores, y el costoso auto que parecía contradecir su afirmación de ser consultora independiente. La exposición de arte de la escuela se convirtió en un punto de inflexión de maneras que ninguno de ellos anticipó, con ambas familias asistiendo mientras Sophie exhibía orgullosamente sus dibujos de héroes de la vida cotidiana. La obra favorita de Rick lo mostraba reponiendo estantes mientras llevaba una capa invisible, el tipo de perspectiva que solo una niña de 7 años podría aportar a las realidades mundanas del trabajo adulto. Tori estaba de pie junto a él mientras admiraban la visión artística de Sophie. Su presencia se sentía natural a pesar de las miradas curiosas de otros padres que claramente se preguntaban sobre la elegante mujer con ropa de diseñador en el evento de la escuela primaria de su pequeño pueblo. La directora se acercó a ellos durante la recepción. Su sonrisa amable ocultaba la aguda inteligencia que la había hecho exitosa en la política de la educación pública. Señora Blackwood, quería agradecerle personalmente por considerar nuestra escuela para la iniciativa educativa de su fundación. Las palabras flotaron en el aire como el humo de una vela apagada mientras Rick sentía cómo se desvanecía su comprensión del turno de noche bajo sus pies. El rostro de Tori se volvió deliberadamente inexpresivo, la máscara corporativa deslizándose con eficiencia ensayada mientras daba una respuesta evasiva sobre seguir evaluando opciones.
Pero Rick había escuchado suficiente jerga corporativa durante el tratamiento contra el cáncer de Rebecca como para reconocer la evasión cuando la encontraba. El viaje a casa fue silencioso, salvo por la charla de la chica desde el asiento trasero. Pero la mente de Rick repasaba a toda velocidad las implicaciones de lo que había oído. Una fundación sugería mucho dinero. La clase de riqueza que conllevaba obligaciones y expectativas que iban mucho más allá del trabajo de consultor independiente. Pensó en el coche caro, la ropa de diseñador y las menciones casuales de Bella sobre helicópteros y grandes oficinas. Piezas de un rompecabezas que comenzaban a formar una imagen que no estaba seguro de querer ver. Cuando llegaron a su edificio de apartamentos, Tori los acompañó hasta la puerta con una inusual quietud, una despedida que se sentía más como un final que como un adiós temporal. Rick pasó la mañana siguiente sumido en una nebulosa de incertidumbre, con el hombro dolorido mientras intentaba concentrarse en los informes de inventario y el servicio al cliente, mientras su mente daba vueltas a preguntas cuyas respuestas no estaba seguro de querer recibir. La búsqueda en Internet le pareció una traición incluso mientras escribía el nombre de Tori en el navegador. Pero los resultados lo golpearon con la fuerza de un segundo disparo. Victoria Blackwood, directora ejecutiva de Blackwood Industries, lo miraba fijamente desde una docena de fotos corporativas y portadas de revistas de negocios, con su sonrisa profesional tan pulida como su equipo de relaciones públicas podía lograr. Los artículos pintaban la imagen de una mujer que controlaba un imperio tecnológico multimillonario, cuyas empresas desarrollaban software para todo, desde dispositivos médicos hasta contratistas de defensa. Había estado casada con el magnate tecnológico Jonathan Sterling hasta su divorcio, muy publicitado, 6 meses antes. Una batalla legal que dominó los medios de comunicación empresariales y que dejó a ambas partes proclamándose vencedoras en distintos ámbitos. Pero fue el artículo más reciente el que heló la sangre de Rick. Un artículo del Business Journal, publicado apenas 2 semanas antes, con el titular: El director ejecutivo de Blackwood se enfrenta a una investigación federal por una disputa de custodia. Según el informe, Sterling había presentado cargos alegando que Victoria había violado una orden judicial al llevarse a su hija a otro estado durante una batalla legal por la custodia. Las acusaciones incluían secuestro y desacato al tribunal, y el equipo legal de Sterling argumentaba que Victoria era mentalmente inestable y representaba un peligro para su hija. La investigación federal se centraba, según se informa, en si Victoria había utilizado los recursos de su empresa para esconderse de las autoridades, convirtiendo lo que debería haber sido un asunto civil de custodia en un posible caso penal con graves consecuencias tanto para su libertad como para su empresa. Rick se quedó mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. Juntos, su mundo se reconfiguraba en torno a esta nueva comprensión de quién era realmente Tori y que podría significar su presencia en Maplewood. Ella no era una madre soltera buscando un nuevo comienzo en un pueblo pequeño. Era una multimillonaria CEO que se escondía de las autoridades federales mientras luchaba por la custodia de su hija. Cada conversación que habían compartido, cada momento de aparente intimidad, se había construido sobre una base de mentiras que se remontaba a la noche en que ella apareció por primera vez en el supermercado Petersonen. Lo peor era darse cuenta de que se había estado enamorando de alguien que tal vez ni siquiera existía. La confrontación llegó esa noche cuando Tori llegó para lo que se había convertido en su rutina habitual. Bella entró saltando a la tienda mientras su madre la seguía con los pasos cautelosos de alguien que sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Rick esperó hasta que las niñas se entretuvieran con un nuevo libro para colorear antes de acercarse a Tori cerca de la sección de farmacia, controlando cuidadosamente su voz a pesar de la angustia que sentía en el pecho. Necesitamos hablar de quién eres realmente y por qué el FBI podría estar buscándote. El color se le fue del rostro a Tori al darse cuenta de que su fachada cuidadosamente construida finalmente se había derrumbado. La verdad salió a la luz en fragmentos y explicaciones que solo complicaron la situación, añadiendo cada revelación nuevas capas a una situación ya de por sí imposible. Tori admitió que, en efecto, era Victoria Blackwood,
pero insistió en que la batalla por la custodia era más compleja de lo que sugería el reportaje. Sterling había usado su riqueza y sus contactos para presentarla como una madre negligente, contratando investigadores para documentar cada uno de sus movimientos y abogados para tergiversar sus intentos de proteger a Bella, convirtiéndolos en evidencia de inestabilidad. La orden judicial que había violado era el resultado de la manipulación de Sterling, afirmó, una trampa legal diseñada para separarla de su hija para siempre. Traje a Bella aquí porque pensé que podríamos desaparecer por un tiempo, solo hasta que mis abogados pudieran armar un caso que expusiera el abuso de Jonathan, explicó Tori, su compostura corporativa finalmente resquebrajándose para revelar a la madre asustada que se escondía debajo. Nunca quise mentirte, pero no podía arriesgarme a que alguien descubriera dónde estábamos. Si la gente de Jonathan nos encuentra aquí, usarán tu relación conmigo para destruir la poca credibilidad que me queda en el tribunal. Rick sintió el peso de sus palabras. Sobre él como un sudario, la comprensión de que amarla podría haber condenado a sus familias a una pesadilla legal, que podría destruir todo lo que habían construido. A la mañana siguiente, agentes federales llegaron a la tienda de Peterson. Como una plaga de langostas, sus placas y órdenes de registro transformaron el lugar familiar en la escena de un crimen. La agente Karen Mo se presentó con la eficiencia de alguien acostumbrada a tratar con fugitivos y testigos poco cooperativos. Sus preguntas indagaban sobre la naturaleza de la relación de Rick con Victoria Blackwood y su conocimiento de sus problemas legales. Los clientes que habían ido a tomar su café y comprar el periódico se convirtieron en testigos de una investigación federal. Los chismes de su pequeño pueblo se convirtieron de repente en pruebas en un caso que determinaría el destino de una niña de 5 años. Rick respondió a las preguntas de los agentes con cautelosa sinceridad, admitiendo que se había enamorado de Tori, pero insistiendo en que no sabía nada de sus problemas legales hasta el día anterior. El agente Mo se mostró escéptico ante su supuesta ignorancia, señalando que dar refugio a un fugitivo conllevaba graves penas federales, independientemente de las motivaciones románticas. El registro de su apartamento reveló los dibujos de Bella y una taza de café con las huellas dactilares de Tori, pruebas físicas de una relación que ahora estaba siendo analizada minuciosamente por los fiscales federales en busca de patrones de conspiración y obstrucción a la justicia. La atención mediática que siguió fue todo lo que Rick había temido, e incluso peor. Con furgonetas de noticias aparcadas frente a la tienda de comestibles de Peterson y reporteros acosando a Sophie con micrófonos mientras intentaba ir al colegio. Los titulares lo retrataban como una víctima ingenua de un multimillonario manipulador o un cómplice voluntario en un delito federal, según el medio. Que contara la historia. La señora Chen dejó de hablarle después de que los reporteros comenzaran a interrogarla sobre actividades sospechosas en el vecindario, y Peterson le sugirió amablemente a Rick que tal vez debería tomarse un tiempo libre hasta que la situación se aclarara. El mundo de Sophie se derrumbó con la aterradora eficacia de un trauma infantil. Sus espacios seguros fueron invadidos por extraños con cámaras y preguntas que no podía comprender. Los otros niños de la escuela repetían cosas que habían oído decir a sus padres, convirtiendo el nombre de Bella en una burla en el patio de recreo y el heroísmo de Rick en algo vergonzoso y sospechoso. La psicóloga infantil designada por los servicios sociales describió los dibujos de Sophie como preocupantes, señalando la prevalencia de jaulas y barrotes en sus artes recientes como evidencia de angustia psicológica que podría requerir intervención. Jonathan Sterling llegó a Maplewood como un general conquistador. Su convoy de vehículos de lujo y su equipo legal transformaron el pequeño pueblo en un campo de batalla para una disputa por la custodia que había crecido mucho más allá de sus límites originales. Ofreció conferencias de prensa en las escaleras del juzgado, su apariencia impecable y sus declaraciones cuidadosamente elaboradas pintaban a Victoria como una peligrosa fugitiva que había manipulado a los residentes locales para que la encubrieran.
Rick observaba desde la ventana de su apartamento cómo la maquinaria de relaciones públicas de Sterling trabajaba para destruir cualquier simpatía que Victoria pudiera haber generado, convirtiendo su historia de amor en una advertencia sobre hasta dónde llegarían los criminales ricos para evitar la justicia. El juzgado federal en Kankert se convirtió en el escenario de una batalla legal que determinaría no solo el futuro de Bella, sino el destino de todos los que se habían visto atraídos a la órbita de Victoria. Rick se vio citado a declarar en un caso donde su honestidad podría enviar a la mujer que amaba a prisión federal, mientras que su silencio podría ser interpretado como obstrucción a la justicia con consecuencias que destruirían el futuro de Sophie. Los abogados le explicaron sus opciones con la fría precisión de un cirujano al describir un cáncer terminal. Cada elección acarreaba consecuencias que se extenderían a través de generaciones. El equipo legal de Sterling había cimentado su caso en documentación y testimonios de expertos que retrataban a Victoria como una maestra de la manipulación que había usado su riqueza y encanto para evadir la justicia. Presentaron pruebas de su violación de órdenes judiciales, su uso de recursos corporativos para ocultar su paradero y su patrón de comportamiento engañoso que se remontaba a meses antes de su llegada a Maplewood. El fiscal federal parecía convencido de que Victoria representaba un riesgo de fuga que continuaría evadiendo la justicia, a menos que se la responsabilizara por desacato al tribunal y violación de la ley federal. Pero Rick había pasado semanas observando a Victoria interactuar con Bella, viendo el amor genuino y el terror en sus ojos mientras luchaba por proteger a su hija de un sistema que parecía diseñado para favorecer la riqueza sobre la justicia. Durante noches de insomnio, investigó los antecedentes de Sterling y descubrió un patrón de victorias legales que parecían basarse más en la intimidación y la presión financiera que en pruebas reales de aptitud parental. Las otras exesposas habían sido sistemáticamente destruidas en los tribunales, sus reputaciones destrozadas y su acceso a sus hijos eliminado mediante maniobras legales que las dejaron arruinadas económicamente y devastadas emocionalmente. La doctora Sara Martínez, defensora de víctimas de violencia doméstica con 30 años de experiencia, accedió a reunirse con Rick en una cafetería a 20 metros de Maplewood. Su experiencia le proporcionó el contexto necesario para la batalla legal que consumía su vida. Explicó cómo los abusadores adinerados utilizaban el sistema judicial como un arma, contratando equipos de abogados y peritos para abrumar a sus víctimas con desafíos legales que podían prolongarse durante años. El caso de Victoria seguía un patrón familiar, dijo, en el que Sterling utilizaba sus recursos para crear una narrativa de inestabilidad mental que justificara la separación permanente de Bella de la custodia de su madre. Las pruebas que Rick había reunido pintaban un panorama distinto de la batalla por la custodia, uno donde los intentos de una madre por proteger a su hija se tergiversaban como prueba de incapacidad por un sistema legal que favorecía a quienes tenían más recursos. El patrón de comportamiento de Sterling con sus esposas anteriores sugería que era un hombre que veía las relaciones como negocios y a los hijos como bienes que adquirir y controlar. Las grabaciones que Victoria había hecho de las amenazas de Sterling eran admisibles legalmente, explicó el doctor Martínez, pero solo si alguien estaba dispuesto a testificar sobre su autenticidad y las circunstancias en que se obtuvieron. La decisión de Rick de testificar a favor de Victoria vino acompañada del conocimiento de que probablemente destruiría su propia vida. Pero la alternativa parecía aún peor. De pie en el juzgado federal, con su mejor traje y su única corbata, sintió el peso del futuro de Sophie oprimiéndolo como una fuerza física. Las preguntas del fiscal estaban diseñadas para presentarlo como una víctima ingenua de la manipulación de Victoria, pero Rick se negó a cooperar con su versión. Él testificó sobre la mujer que había llegado a conocer, no sobre la ejecutiva de las fotografías, describiendo su amor genuino por Bella y su terror ante la idea de perder a su hija a manos de un hombre que veía la custodia como otra adquisición empresarial. El juicio duró 3 semanas e incluyó testimonios de psicólogos infantiles, expertos en violencia doméstica e investigadores que habían documentado el patrón de abuso de Sterling en múltiples relaciones.
Los abogados de Victoria presentaron pruebas de las actividades de vigilancia de Sterling, su uso de investigadores privados para acosar a sus exesposas y sus amenazas documentadas de destruir a cualquiera que se le opusiera en el tribunal. Las grabaciones de la voz de Sterling amenazando con desanimar a Victoria. Las declaraciones se reprodujeron en una sala de audiencias que incluía periodistas de las principales cadenas y expertos en derecho familiar, quienes analizarían cada palabra en busca de precedentes legales. El agente Moss testificó para explicar cómo la investigación del FBI había revelado el uso de técnicas de vigilancia ilegales por parte de Sterling y sus intentos de sobornar a funcionarios judiciales en casos de custodia anteriores. La investigación federal, que originalmente se había centrado en Victoria, cambió de enfoque a medida que aumentaban las pruebas del abuso sistemático del sistema legal por parte de Sterling en beneficio de sus vendedores personales. 3 de las exesposas de Sterling presentaron relatos similares de intimidación legal y abuso emocional. Sus testimonios crearon un patrón que los fiscales federales ya no podían ignorar. El fallo del juez se produjo un jueves por la tarde a finales de noviembre. Las escaleras del juzgado estaban resbaladizas por la nieve temprana mientras Rick esperaba noticias que determinarían el resto de su vida. Victoria fue absuelta de todos los cargos federales relacionados con la disputa por la custodia, y el juez dictaminó que sus acciones fueron las de una madre que protegía a su hijo de un abuso documentado, en lugar de las de una criminal que evadía la justicia. Sterling fue arrestado de inmediato por cargos federales, incluyendo intimidación de testigos, soborno y violación de derechos civiles bajo la apariencia de legalidad. Su imperio de manipulación legal finalmente se derrumbó bajo el peso de su propia arrogancia. La narrativa mediática cambió con la velocidad de un frente meteorológico, transformando a Rick de una víctima ingenua en un héroe que lo había arriesgado todo para exponer un sistema corrupto que protegía a los abusadores mientras castigaba a sus víctimas. La tienda de comestibles Peterson se convirtió en un símbolo de los valores de los pueblos pequeños, triunfando sobre la corrupción corporativa, con clientes que viajaban desde estados vecinos para comprar en la tienda donde un hombre común había corrido riesgos extraordinarios para proteger a un niño inocente. La exposición fotográfica con la que Rick había soñado se hizo realidad cuando una galería en Boston se ofreció a exhibir su trabajo que documentaba el costo humano del abuso legal. El regreso de Victoria a Maplewood se produjo sin fanfarrias ni conferencias de prensa. Su Range Rover se detuvo frente a la tienda de comestibles Peterson un tranquilo domingo por la mañana cuando la tienda estaba cerrada y las calles estaban vacías, excepto por los feligreses y quienes paseaban a sus perros. Encontró a Rick reponiendo estantes para prepararse para el ajetreo del lunes. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados mientras trabajaba alrededor del hombro que nunca volvería a ser el mismo. Bella corrió hacia Sophie con la pura alegría de un reencuentro de la infancia, su amistad reanudándose como si los meses de batalla legal no hubieran sido más que una pesadilla. La conversación entre Rick y Victoria fue tranquila y reflexiva, cargada del peso de todo lo que habían sufrido y de la certeza de que su relación había sido puesta a prueba por fuerzas que escapaban a su control. Había vendido su participación mayoritaria en Blackwood Industries, explicó, utilizando las ganancias para crear una fundación que brindaría apoyo legal a madres que luchan contra abusadores adinerados en los tribunales de custodia. El trabajo era significativo de maneras que las adquisiciones corporativas nunca lo habían sido, dándole un sentido de propósito que iba más allá de los precios de las acciones y los informes de ganancias trimestrales. La fotografía de Rick había evolucionado durante los meses de incertidumbre legal, convirtiendo su cámara en una herramienta para documentar las historias de otras familias atrapadas en batallas similares entre el amor y la ley. La exposición en Boston le había abierto las puertas a colaboraciones con revistas nacionales, y su trabajo había puesto de relieve los problemas sistémicos que permitían que la riqueza triunfara sobre la justicia en los juzgados de familia de todo el país. La fundación que Victoria había creado se convirtió en su principal cliente, y su colaboración trascendió el romance, convirtiéndose en una misión compartida que parecía más importante que la de cualquiera de ellos individualmente. 18 meses después de que terminara el juicio, Rick y Victoria se encontraban en el renovado centro comunitario,
que antes había sido un almacén abandonado en las afueras de Maplewood, observando a Sophie y Bella dirigir la colocación de las fotografías para una exposición que celebraba a las familias que habían sobrevivido a batallas legales. Las chicas se habían autoproclamado comisarías, y su visión artística creaba yuxtaposiciones inesperadas entre imágenes del drama judicial y momentos cotidianos de resiliencia y esperanza. A Rick todavía le dolía el hombro en las mañanas frías, pero el dolor se había convertido en un recordatorio de la noche que lo cambió todo, en lugar de una fuente de sufrimiento constante. La transformación de Victoria, de ejecutiva corporativa a defensora de la comunidad, había sido gradual pero completa. Sus trajes de negocios fueron reemplazados por jeans y suéteres que reflejaban sus nuevas prioridades. Se había mudado a una casa modesta a 3 cuadras del apartamento de Rick, lo suficientemente cerca para cenar juntos a diario y ayudarlo con las tareas, pero lo suficientemente separada para mantener la independencia que ambos valoraban. Las niñas tenían sus propias habitaciones en ambas casas, con sus pertenencias dispersas de un lugar a otro, como suelen hacer los niños que se sienten seguros en varios espacios. La boda, cuando finalmente se celebró, fue pequeña. La ceremonia tuvo lugar en la tienda de comestibles de Peterson después del horario de atención, con Sophie y Bella como damas de honor, y el propio Peterson oficiando con una licencia que había obtenido en línea para la ocasión. Entre los invitados se encontraban la señora Chen, quien finalmente había perdonado a Rick por la conmoción que su relación con Victoria había causado en su tranquilo vecindario, y el doctor Martínez, cuya experiencia había sido crucial para exponer el patrón de abuso de Sterling. La recepción incluyó sándwiches de la charcutería y un pastel que Sophie y Bella habían decorado con suficientes flores de glaseado como para abastecer un centro de jardinería. El negocio de fotografía de Rick había crecido más allá de lo que jamás hubiera imaginado durante sus años. Detrás del mostrador de la tienda, pero aún trabajaba a tiempo parcial para Peterson como una forma de mantenerse conectado con la comunidad que lo había apoyado durante el periodo más oscuro de su vida. El trabajo de la fundación se había expandido para incluir programas de capacitación para jueces de tribunales de familia y defensa legislativa, para reformas que impidieran que los abusadores adinerados se aprovecharan del sistema. El testimonio de Victoria ante los comités del Congreso la había convertido en una experta, aunque a su pesar, en la intersección entre la violencia doméstica y la corrupción legal. Su experiencia en el mundo empresarial otorgaba credibilidad a argumentos que, de otro modo, podrían haberse descartado como mera retórica emocional. La última fotografía de la exposición de Rick mostraba a Sophie y Bella, de 9 y 7 años respectivamente, abrazadas frente a la tienda de comestibles Petersons en una soleada mañana de sábado. La imagen capturaba algo inefable de su relación, como el trauma había fortalecido su vínculo en lugar de debilitarlo, y como sus familias habían crecido juntas a pesar de obstáculos que podrían haber destruido otras relaciones. El reflejo de Victoria era visible en el escaparate, detrás de las niñas. Una cámara se alzó para capturar el mismo momento desde un ángulo diferente. Las perspectivas paralelas creaban una metáfora visual de cómo sus vidas se habían entrelazado. La exposición del centro comunitario se convirtió en una tradición anual, con nuevas fotografías que se añadían cada año para documentar el trabajo continuo de la fundación y las familias a las que servía. Las imágenes de Rick habían ayudado a cambiar la legislación en 12 estados, proporcionando evidencia visual del costo humano de sistemas legales que favorecían la riqueza sobre la justicia. La Fundación Victoria se había convertido en una organización nacional con oficinas en las principales ciudades, pero su sede permanecía en Maplewood como recordatorio de que el verdadero cambio a menudo comenzaba en los pueblos pequeños con gente común que se negaba a aceptar que la injusticia fuera inevitable. En las noches tranquilas, cuando el equipo fotográfico estaba guardado y el trabajo de la fundación se reducía a correos electrónicos y llamadas telefónicas, Rick y Victoria se sentaban en el porche de su casa y veían a Sophie y Bella jugar en el jardín que ahora compartían. Las niñas habían creado
Juegos elaborados que consistían en rescatar peluches de problemas legales imaginarios. Sus juegos incorporaban temas de justicia y protección que reflejaban el mundo adulto en el que se habían visto obligadas a desenvolverse. La cámara de Rick estaba junto a su silla, cargada con película, pero momentáneamente olvidada mientras se concentraba en el simple placer de ver a su hija reír sin miedo. La cicatriz en el hombro de Rick se había desvanecido hasta convertirse en una fina línea blanca, apenas visible a menos que alguien supiera buscarla. Pero la fotografía de él protegiendo a Bella seguía colgada en la tienda de Petersonen como recordatorio de la noche que lo cambió todo. Los clientes a menudo preguntaban por la historia detrás de la imagen, y Peterson les contaba sobre la noche en que su empleado demostró que el heroísmo no se trataba de capas ni superpoderes, sino de gente común que tomaba decisiones extraordinarias cuando se requerían decisiones extraordinarias. La historia se había convertido en parte del folclore de Maplewood, un cuento que los padres contaban a sus hijos sobre la importancia de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. La cámara Polaroid de Rick, una reliquia de su matrimonio con Rebecca, había encontrado un nuevo propósito: documentar los momentos informales que la fotografía digital no podía capturar del todo. Las imágenes instantáneas se acumulaban en cajas de zapatos y álbumes de fotos, creando un diario visual de su familia reconstruida que enfatizaba la autenticidad por encima de la perfección. Sophie había heredado el buen ojo para la composición de su padre y el pensamiento estratégico de su madrastra. Sus propias fotografías mostraban un gran potencial que sugería una futura carrera que combinaría arte y activismo. El talento artístico de Bella se inclinaba hacia el dibujo y la pintura. Sus imágenes de la vida familiar a menudo presentaban figuras protectoras intercaladas entre figuras más pequeñas y amenazas latentes. El informe anual de la Fundación destacó la fotografía de Rick. Las imágenes proporcionaban un contexto emocional a las estadísticas sobre batallas por la custodia y reforma legal que, de otro modo, podrían parecer abstractas para donantes y legisladores. La transformación de Victoria, de directora ejecutiva corporativa a defensora de la justicia social, había sido documentada en revistas de negocios como un caso de estudio sobre reinvención profesional. Pero el artículo no captaron la verdad más profunda sobre cómo el trauma y el amor podían transformar la comprensión de lo que realmente importaba. La riqueza que una vez definió su identidad se convirtió en una herramienta para el cambio, en lugar de un fin en sí mismo. Su privilegio finalmente cumplía un propósito más allá de la comodidad personal. Mientras el invierno se instalaba sobre Maplewood por cuarta vez desde la noche del tiroteo, Rick se encontró pensando en la cadena de eventos que los había unido a todos y preguntándose si Rebecca aprobaría la vida que había construido con Victoria y las niñas. La respuesta le llegó mientras revelaba fotografías en el cuarto oscuro que había construido en el sótano. La luz roja proyectaba sombras familiares mientras las imágenes aparecían lentamente en el baño químico. Rebecca siempre había creído que el amor estaba destinado a multiplicar, no a dividir. Y la familia que habían creado era prueba de que la pérdida no tenía por qué ser el final de la historia, sino que podía ser el comienzo de algo aún más hermoso. La última fotografía que Rick tomó ese año mostraba a Victoria enseñándole a Sophie a conducir en el estacionamiento vacío detrás de la tienda de comestibles Petersonen. Bella saltaba de emoción en el asiento trasero mientras el auto daba sus primeros pasos vacilantes. La imagen capturaba la magia cotidiana de un momento que habría sido imposible imaginar durante aquellos primeros días oscuros después del tiroteo, cuando el futuro parecía determinado por fuerzas que escapaban a su control. Pero ahí estaban, una familia construida por elección, no por azar. Su amor, puesto a prueba por los tribunales federales y el escrutinio de los medios, salió fortalecido tras sobrevivir a la prueba.